a la 40. La tabla está apagada. ¿Eres el mecánico y la? Sí. Esas papas dejémosle cocinadas para...
Muy buenas tardes con todos y todas. Qué gusto tenerles una nueva semana de labores. Esperamos que hayan descansado y hayan disfrutado de este feriado que tuvimos el día de ayer y que hoy estén con toda la energía para poder seguir aprendiendo. Al lado de nuestra querida Renata Delgado. Renata nos está hablando un tema muy interesante como es el manejo del DC. Ya habíamos abordado este tema el día 1 de esta capacitación. Hoy vamos a seguir trabajando con Renata acerca de este tema y les recuerdo que para obtener la certificación académica de este webinar pueden hacerlo a través de la cuenta corriente Produbanco número 0200 523 5711 a nombre de Formación Continua Poliestudios por Polinet S.A. El número de RUC 179 274 174 2001. El costo por la certificación académica de 40 horas es de $50. Si prefieren, pueden visitar nuestra página de Facebook Formación Continua Poliestudios. Aquí está todos los detalles de este webinar y pueden encontrar el link de pago directo para que lo puedan hacer en forma digital, en forma virtual y desde la comodidad de sus hogares. Les recuerdo también que pueden ya inscribirse en las formaciones activas que tenemos para ustedes. Tenemos activa ya las inscripciones para la formación en psicoterapia y las formaciones de profesor sombra educador inclusivo. Todos los detalles los encuentran en nuestra página de Facebook. Aquí pueden encontrar los links de inscripción, así también los links de pago para las matrículas y para las mensualidades. Les recuerdo también la metodología de trabajo. En primer lugar, debes visitar nuestra página de Facebook, Formación Continua Poliestudios. Aquí estamos transmitiendo en vivo esta capacitación. Debes registrar 3 comentarios durante la videoconferencia de Renata. Estos comentarios nosotros vamos a utilizarlos para registrar tu asistencia y así poder emitir tu certificación. Además, te pedimos que compartas este webinar con un grupo de amigos para que nuestra comunidad virtual sea más grande y podamos llegar a más personas que necesiten este precioso conocimiento que hoy Renata va a compartir con cada uno de nosotros. Por favor, les recuerdo mantener sus micrófonos en silencio para que no haya ninguna interrupción a Renata. Las preguntas pueden irlas haciendo a través del chat, tanto de Facebook como de Zoom. Nosotros gustosos vamos a hacerle llegar estas preguntas al finalizar la capacitación. Sin más, les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y Renata, puedes iniciar. Muy buenas tardes. Renata. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, en este momento voy a compartir pantalla. Ya, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a cada uno de ustedes. Para mí es un gusto enorme poder contar con ustedes en este segundo día de capacitación. En la capacitación del número 1, del primer día, se habló todo lo que era de los 5 ejes de acción, los principios de acción, los principios del DC, los ejes de acción. El día de hoy vamos a hacer un poco de un recorderis de los ejes de acción. Teníamos promoción y prevención, detección, intervención, derribación, abordaje o seguimiento. Ahorita les voy a presentar lo que son los cada uno detallado, lo que es prevención y promoción, ¿no? Es la interacción directa con los proyectos, como les había manifestado la vez anterior. Puede ser prevención de uso y consumo de alcohol, tabacos y otras drogas, sexualidad integral,
violencia y violencia sexual, educando en familia y entre otros proyectos que vayamos ejecutando durante el año lectivo, detectando de acuerdo a la realidad y al territorio donde estemos trabajando. Renata, Tenemos lo que es... disculpa, ¿puedes compartir tu pantalla? Por favor, no podemos visualizar la presentación. Ah, ya, perdón, pensé que sí estaba compartiendo. Ya le comparto en este momento. Muchas gracias. A ver, espérenme un ratito. Ya. Ya. Ahí se puede visualizar, disculpe. No, no, Renata, no podemos ver. ¿Cómo se ve? Ahí está muy bien, Renata. ¿Puedes encender tu micrófono, por favor? Renata, tienes tu micrófono apagado. ¿Puedes encenderlo, por favor? ¿Ahí me escucha? Ahí está muy bien. Perfecto, Renata. Ya. Bueno, como les manifestaba anteriormente, en el día número 1 se habló todo lo que son los principios del DESE, que hacía el DESE. Y también se habló algo muy importante de los 5 ejes de acción que se aplican en todos los procesos básicamente que ejecuta el DESE. Vamos a recordar un poco lo que eran los ejes de acción. Tenemos promoción y prevención, la detección, intervención, derivación, abordaje y seguimiento. A continuación les voy a detallar cada uno, ¿no? Promoción y prevención, la interacción directa de los proyectos, que puede ser prevención del uso, consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, sexualidad integrada, violencia en general y la violencia de connotación sexual, educando en familia, entre otros, que se vayan suscitando durante el año lectivo, dependiendo la realidad y el territorio donde nosotros estemos trabajando. Tenemos lo que es el segundo eje, que es la detección y recepción de casos. Es la interacción directa, el análisis inicial de estrategias de intervención inmediata, ¿no? Las estrategias que apliquemos nosotros a la problemática suscitada. La orientación en la intervención a realizar también aquí. En esta detección podemos utilizar baterías psicológicas, en la detección lo puede detectar lo que es padres de familia, docentes o cualquier miembro de la comunidad educativa. Tenemos lo que es el abordaje o la intervención. Aquí es la interacción directa, el análisis interdisciplinario de estrategias, la entrevista individual, entrevista familiar con el representante legal, intervención en crisis dependiendo la problemática suscitada o detectada, intervención con distintos miembros de las instituciones, mediación, resolución de conflictos, esbozo, proyecto de vida integral. Tenemos lo que es el seguimiento. Bueno, aquí nos hace falta del abordaje. Nosotros ya, dependiendo la problemática, derivamos, sea Ministerio de Salud Pública, juntas cantonales, también puede ser unidades judiciales, DINAPEN, Fiscalía y también toda una copia del proceso también va al distrito educativo. Tenemos lo que es el seguimiento, acompañamiento a estudiantes, orientación a docentes, tutores, orientación padres de familia, derivación a la red de apoyo y el monitoreo, suspensión interdisciplinario entre personal del DES. Ya. Vamos, el objetivo en sí
del DESE es promover el desarrollo humano integral de los estudiantes desde un enfoque de género, de derechos de género, bienestar, interculturalidad, intergeneracional e inclusión, para lograr la participación, permanencia y culminación de estudios académicos, garantizando su desarrollo personal, social y emocional dentro del sistema educativo nacional bajo los principios del buen vivir. Los específicos son establecer e implementar estrategias para contribuir a una construcción de relaciones sociales pacíficas, armónicas, en una cultura de paz y no violencia, fomentar la resolución pacífica de conflictos en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social, promover el desarrollo de habilidades, capacidades, competencias para la vida de los estudiantes, prevenir problemáticas sociales, intervenir en situaciones de riesgo que puedan vulnerar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También hay unas generalidades del DESE que es muy importante, ¿no? Que se entenderá por consejería estudiantil, servicio educativo, acompañar, informar, orientar al estudiante en la toma de decisiones respecto a su experiencia educativa global, a partir de sus necesidades particulares, priorizando su bienestar integral. Aquí el eje de atención, nuestros clientes son los estudiantes. Tenemos el proceso flexible y dinámico, asegurar espacios de respetuosos de diálogo. Aquí juega mucho el papel la cultura de paz, ¿no? Cultura de paz, un ambiente potencializador, brindar respuestas acorde a las situaciones del contexto individual, particular, institucional, comunitario y social. No se reduce a decir qué hacer, dar consejos, dar soluciones, no genera juicios de valor, advertencias, amenazas u otros modos de disciplina que obliguen al estudiante a actuar de determinada manera desde lo punitivo. Por ejemplo, el DESE no sanciona, el DESE no tampoco sanciona a los docentes, tampoco persigue a los docentes, y por nada del mundo el DESE es un departamento, un ente sancionativo. No, el DESE hace acompañamiento, informa, orienta. El DESE no da terapias. Siempre dicen, quisiera que usted le dé terapias. No, no podemos, por más competencias adquiridas que tenga el profesional DESE, no está en nuestras funciones dar terapias. Es por eso que se trabaja activamente con la red de apoyo que viene el Ministerio de Salud y se puede derivar, dependiendo del caso, a cualquier instancia externa. Estrategias operativas de los procesos: intervención, detección, abordaje y seguimiento. Las funciones son preventiva, la atención integral de los estudiantes, la coordinación con instancias externas, la mediación cuando hay conflictos entre padres e hijos, entre docentes, de docente a estudiantes, y podemos hacer, o entre los mismos estudiantes, podemos hacer una mediación utilizando diferentes estrategias, círculos restaurativos, reuniones restaurativas. El seguimiento constante de un estudiante, por ejemplo, que estuvo que tenía un consumo problemático de sustancias estupefacientes y estuvo de pronto en alguna casa de habilitación y se volvió a integrar al sistema educativo. Entonces siempre estar haciendo el seguimiento, y no solo de ese caso, ¿no? De diferentes casos que se suscitan o que se puede detectar a lo largo del año lectivo. Supervisión. Es importante también aquí trabajar activamente con el departamento de inspección. El departamento de inspección, en donde el DESE en sí puede salir en las horas de recreo y poder visualizar a algún estudiante que manifestaba que le están haciendo bullying. Puede estarse dando las vueltas para poder ver el comportamiento de ciertos estudiantes. La evaluación constante, formación continua e investigación, eso es lo que un miembro del DESE debería estar siempre evaluando cómo me fue en este proceso, en qué fallé, en qué puedo mejorar. De pronto apoyarse mucho también en la red de consejería estudiantil que forma en el circuito con los otros profesionales, hacer redes de apoyo, realizar círculos de estudio donde se pueda valorar de pronto algún caso y escuchar otros puntos de vista, ¿no?
con la única finalidad de garantizar el derecho de la educación de nuestros estudiantes, de garantizar el bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es el objetivo de la intervención del departamento? Promover que la experiencia educativa del estudiante, primero, trascienda la adquisición y acumulación de conocimientos, genere la construcción de principios, valores, herramientas reflexivas, estimule su desarrollo personal, autonomía, conciencia colectiva y participación ciudadana con la finalidad de la construcción de un proyecto de vida y la optimización del aprendizaje. ¿Por qué es importante y le ponen como resultado? Porque están sumando trascendencia que genere la construcción de principios, se suma a esto que se estimule su desarrollo y igual a un proyecto de vida. Porque un estudiante que tiene un proyecto de vida establecido, un proyecto de vida claro, es muy difícil que caiga en vicios, que caiga en alguna adicción, a diferencia de un estudiante que ya vemos en tercero de bachillerato y todavía no tiene claro el panorama, qué va a seguir, qué es lo que quiere, ratos dice una cosa, ratos otra cosa, y es otro proceso de OVP que nos toca hacer. Básicamente el DESE, siempre decía alguien, es todólogo, a nosotros nos cargan de proyectos y es muy desgastante y muy difícil a veces cumplir con todos los proyectos al 100%. De pronto hay veces que se enfocan mucho en OVP, hay veces que se enfocan en capacitaciones, veces que se enfocan en educando en familia, pero cuando hacemos el POA, ponemos actividades reales que se va a poder cumplir en tiempos específicos y hacemos una comunicación activa, trabajo activa con el equipo de ese, con las autoridades, los coordinadores de las áreas, juntas académicas, consejo ejecutivo, vamos a poder lograr, obviamente, con el apoyo, el apoyo activo de las autoridades de la institución. Ya, ahora voy a hablarles acerca de la estructura, ¿no? Que de acuerdo a los lineamientos del DESE, que nos proporciona el Ministerio de Educación, nos pone cosas positivas, pero que en la realidad eso no se cumple, ¿no? El equipo del Departamento de Consejería Estudiantil está conformado por un grupo de profesionales multidisciplinarios, cuya misión es velar por el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en el marco de los lineamientos descritos en el modelo de funcionamiento. ¿Cuáles son este perfil? El DESE estará conformado en la medida de lo posible por un equipo multidisciplinario de profesionales especializados en diferentes ramas relacionados con el abordaje de aspectos de carácter psicológico, emocional, psicoeducativo y social. El campo de la psicología y de apoyo a la inclusión, licenciados en letras, ciencias de la educación, con mención en psicología educativa y orientación, psicólogos educativos, psicopedagogos, psicorehabilitadores, educación especial, psicología infantil, psicólogos generales o afines. Área social, profesionales en el trabajo social orientado a familia y afines. Competencias, conocimientos profesionales, conocimiento de toda la legislación educativa, básicamente que tenga que ver algún artículo con educación, ¿no? Conocimiento de la Constitución de la República, Plan Nacional de Buen Vivir, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica Intercultural, que es la LOI, la Ley de Discapacidades, acuerdos ministeriales estar actualizados, la Ley Orgánica de Educación Superior, Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, demás normativas, planes, programas, políticas sociales referente a niños, niñas y adolescentes. También es importante conocer las funciones de los entes externos, como son el teniente político, el presidente de la Junta Parroquial, las atribuciones de los cabildos, porque también juegan un papel importante cuando hay vulnerabilidad de derechos, que pueden hacer unos aliados positivos para nuestros procesos. Las capacidades, ¿no? Expresión escrita para construir documentos, que la verdad para mí sí es un poco tenioso esto y difícil, porque al menos cuando hay casos de violencia sexual, el informe
son elevados, son entregados, derivados a la fiscalía. Y una palabra mal dicha, mal escrita, nos puede costar a nosotros hasta una demanda. Entonces, igual son documentos que no son vinculantes, pero sí es un documento que abre un proceso administrativo, un proceso legal. Entonces, estos informes van a la UDA y muchas veces van al distrito, dependiendo, ¿no? Dependiendo la problemática suscitada. Entonces, en sí el DESE debe de tener esa capacidad para construir documentos. No es fácil, pero como se van presentando los casos, como manifiesto, apoyarse mucho con la red de consejería, apoyarse mucho con el apoyo de ese, con los psicólogos del circuito, para que puedan ayudar en casos específicos, porque hay que tomar en cuenta que no todos los casos son iguales. Depende la realidad, depende el contexto, depende la problemática y siempre nos enfrentamos a diferentes casos que son muy complicados y a veces del distrito siempre le regresan el informe, está mal, el departamento jurídico cuando, por ejemplo, es de violencia sexual, son muy estrictos en ese aspecto. Entonces sí debemos de tener esa capacidad de elaborar informes, qué palabras tienen que ir, cuáles no tienen que ir, qué formato se va a utilizar para diferentes problemáticas. Capacidad de análisis, de síntesis, de inducción, deducción para la recopilación de información, identificación de problemas, dificultades que inciden en el cumplimiento de la planificación institucional, redefinición de estrategias, comunicación afectiva, si la comunicación tiene que ser muy afectiva, activa también, asertiva, con los estudiantes, con los miembros de la comunidad, con las autoridades, capacidad para identificar antecedentes, consecuencias en el manejo de situaciones, crisis y violencia. Juicio crítico, toma de decisiones, de estrategias y de complejidad. El DES en sí juega un papel muy importante en las instituciones, pero asimismo se lleva a la peor parte, porque el DES es quien levanta los informes de hechos de violencia, quien levanta, activa rutas, quien levanta los procesos, y a veces esto implica ganarse enemigos, ¿no? Hay muchas veces que las máximas autoridades, las personas que están encargadas como rectores, no les gusta activar las rutas o no apoyan el trabajo del DESE, y ahí es donde el DESE empieza a tener problemas, ¿no? Pero recuerde que el DESE tiene que cumplir con hacer los procesos bien hechos, porque el rato de que pase algo, nadie va a decir ayudémosle, el distrito es muy tajante en esa situación y nos llegará la sanción. Entonces es tenioso, se maneja inclusive casos muy delicados. Pensamiento crítico para identificar, proponer soluciones acorde al contexto. El DESE es un ente de solución que le entrega un abanico de sugerencias donde el representante legal puede darse cuenta que hay muchas soluciones al problema, igual los estudiantes, que hay muchas soluciones a los problemas suscitados, planificación, gestión de planes, programas, actividades que atiendan a las necesidades particulares del contexto, capacidad de gestión para dirigir actividades grupales, individuales dentro y fuera del aula, trabajo en equipo para la elaboración de propuestas, ejecutar actividades, construir respuestas interdisciplinarias orientadas a la comunidad educativa que permitan tomar decisiones pertinentes, aprendizaje constante para la incorporación científica. Siempre tenemos que estar capacitándonos, ¿no? Revisando los acuerdos, revisando la ley, los derechos de los niños, que está vigente, que de nuevo hay. Siempre tenemos que estar en constante capacitación para poder dar una atención de calidad y calidez a nuestros estudiantes. Las actitudes tenemos liderazgo y negociación, asertividad, empatía, proactividad, escucha activa para actuar como mediador, orientación de servicios, actitud al cambio, aprendizaje continuo y respeto a la diversidad.
Equipo interdisciplinario de profesionales. Estábamos hablando de la estructura y miren, el Ministerio de Educación nos presenta un psicólogo clínico, psicólogo educativo y trabajador social. En la actualidad, puedo hablar de la realidad, han desvinculado a profesionales de ese y nos han repuesto a los profesionales, no ha habido contrataciones, entonces hay profesionales de ese que están con 1000 estudiantes en una sola institución. Aparte de eso, las unidades educativas anexas también que nos ponen, que también tenemos que atender. Entonces, básicamente no se está cumpliendo, el Estado no cumple con eso, pero nos presenta que el equipo multidisciplinario debería estar conformado así, ¿no? El área psicoeducativa que debe de trabajar el DESE, análisis, abordaje del impacto del proceso de enseñanza-aprendizaje, orientar a los miembros de la comunidad educativa en la toma de decisiones que contribuyan en la ampliación de métodos y técnicas de aprendizaje que potencien los logros, que permita al estudiante avanzar, definir el proyecto de vida integral, identificar dificultades que encuentra el individuo en el proceso de la adquisición de nuevos conocimientos. Área psicoemocional, identificar casos que puedan requerir apoyo terapéutico para derivar, ¿no? Referir a instancias competentes, contempla análisis, aborda desarrollo psíquico, psicológico del niño, niña, adolescente, contexto educativo, tomando en cuenta sus particularidades. A nivel grupal, identificar situaciones de riesgo que requieran un proceso de intervención para fortalecer procesos de intervención y promoción. Área trabajo social, mejoramiento del entorno de los individuos, atender las necesidades de la población específica en un determinado periodo de tiempo con la meta de alcanzar mayor integración. Investiga procesos específicos que se refieran a las condiciones de vida de los individuos, sus necesidades, potencialidades. Interviene también en el reconocimiento y resolución de problemas entre las interacciones humanas e institucionales a fin de lograr un mayor bienestar social. El DESE se enfrenta a una diversidad de problemas que la verdad a veces nos sentimos hasta impotencia con esta emergencia sanitaria. Se ha suscitado incluso hasta más problemas de los que había anteriormente. Padres más desempleados, estudiantes que ya desmotivados, que ya no quieren seguir estudiando, estudiantes que han sido abusados sexualmente, que han sido agredidos por sus familias, madres con depresión. Entonces, la verdad se ha multiplicado el trabajo para el DESE, pero qué importante es un DESE en las instituciones educativas por la contención emocional que se da, sea docentes, padres de familia, a los estudiantes. Pero en sí no se cumple con equipar bien el equipo de ese, ¿no? Sería el éxito que se cumpla, como la tabla que les voy a leer a continuación. En las instituciones educativas se debería contar con que tienen mayor a 300 estudiantes en cada jornada. El DES estará formado de la siguiente manera. Número de estudiantes por jornada. Desde 300 a 600 debería haber un psicólogo clínico, un psicólogo educativo. 601 a 900, psicólogo clínico educativo y un trabajador social. De 901 a 1140, 2 psicólogos educativos, un psicólogo clínico y un trabajador social. Como les manifestaba, se ha desvinculado a los profesionales de ese, quedando en sí los departamentos incompletos, quedando un solo DESE o dos DESEs para 3,000 estudiantes, en donde impide poder realizar un trabajo de calidad y enfocarse el DESE solamente a atender los casos emergentes. Cabe recalcar que adicional a esto, el DESE tiene que participar en reuniones de juntas académicas, porque está formado por el coordinador del DESE, tiene que participar en juntas de curso, tiene que participar en las capacitaciones o reuniones que estipule el Ministerio de Educación, que requiera la zona. Entonces, básicamente el DESE
el DESE no es que solamente se enfoca en la institución, también hay las reuniones del circuito, de las escuelas anexas. Entonces es muy complicado, ¿no? Muy complicado hablar de que un solo profesional puede abarcar y cumplir al 100% el POA o los proyectos que nos estipula ya el Ministerio de Educación, si no equipa al 100% si no fortalece a este equipo multidisciplinario. Tenemos las acciones generales del DESE. El DESE tiene que elaborar un plan operativo anual, que es el POA, y eso es obligatorio, de ley tenemos que realizar como equipo DESE. Eso lo hace el coordinador con su equipo, ¿no? Con el apoyo de su equipo. Participar en las reuniones interdisciplinarias, abordar situaciones que puedan presentarse desde el eje de la promoción y protección de los derechos de los estudiantes. Coordinar y realizar intervenciones individuales, grupales, institucionales y comunitarias. Analizar las situaciones de aprendizaje, trayectoria escolar de los estudiantes en un enfoque interdisciplinario. Proponer, colaborar, planificar en proyectos pedagógicos y psicosociales, asistir a procesos de resolución de conflictos. Dar seguimiento, referencia y contrarreferencia a los casos detectados, establecer una red de apoyo, referencia interinstitucional, generar base de datos de servicios de apoyo, incentivar y promover la participación estudiantil, realizar reuniones con padres, madres o representantes legales del estudiante, elaborar, registrar, actualizar la ficha de registro acumulativo individual de cada estudiante, recopilar la información de todas las intervenciones, resguardando los detalles que pertenezcan a la vida personal del estudiante y la familia. En el transcurso del taller también vamos a ver qué es lo que nos pide auditorías como DESE, ¿no? Que aquí dice la ficha de registro acumulativo individual de cada estudiante, qué debemos de tener de documentos, cuáles formatos se deben de llenar para cada proceso, porque a veces yo tuve un caso que entregué al jurídico y el jurídico decía, de tal institución me entregan otro formato, de tal institución otro formato. Entonces yo le manifestaba, le decía, yo cogí del modelo DESE, ahí está tal cual está el formato. Entonces, hablar el mismo idioma, pero lo referente del Ministerio de Educación, pero sí hay algunos DESEs que manejan otros esquemas de acuerdo a la realidad, le han ido modificando. Definir acciones a realizar para la intervención con estudiantes en situaciones de movilidad, abordaje e intervención en situaciones de crisis. Coordinar estrategias para la interacción de estudiantes con necesidades educativas especiales. Elaborar un informe final a la terminación del año lectivo, en donde se presenten todas las actividades efectuadas por el DESE. Actividades encaminadas tanto a la promoción de salud como a la prevención de problemáticas sociales, asesorar, acompañar y con formación de las asociaciones de estudiantiles. El DESE como comisión está en todo, está en los gobiernos estudiantiles, está la comisión, está algún representante del DESE para que sea como veedor. En esto que estamos armando el proyecto PICE, también hay funciones que el DESE tiene que ejecutar. Funciones del coordinador. Coordinar el diseño, ejecución, supervisión de la implementación del POA, presentar el POA ante el Consejo Ejecutivo Institucional para su análisis y aprobación. Es importante porque cuando llega a auditorías, lo primero que le pide es el POA aprobado por el Consejo Ejecutivo. Entonces, sí vale hacer el oficio al Consejo Ejecutivo. Muchas veces el Consejo Ejecutivo pide que el DESE que el DESE sea quien, el encargado en explicar. Entonces, el DESE ingresa a las reuniones del Consejo Ejecutivo y explica, ¿no? Expone los proyectos que se va a ejecutar este año, el año lectivo. Coordinar, promover la participación de toda la comunidad educativa en las acciones programadas con el apoyo del Consejo Ejecutivo.
coordinar la participación activa del Consejo Ejecutivo y del equipo DESE en la elaboración del proyecto del PI, Código de Convivencia, planes de seguridad, salud integral, entre otras actividades institucionales que disponga la autoridad. Hay que tomar en cuenta que quien sí nos puede hacer seguimiento es el Consejo Ejecutivo. Con un informe del Consejo Ejecutivo, si no está de acuerdo con las actividades o trabajo del DESE y manda al distrito, puede ser cambiado el DESE. Es decir, el Consejo Ejecutivo tiene una ficha donde califica, no más que calificar, evalúa el trabajo del DESE. ¿Sí? Coordinar, articular acciones con la red de consejería estudiantil, a la cual forma parte del circuito, ¿no? A fin de establecer, facilitar actividades de prevención, derivación, asesoría, interconsulta, capacitación, actualización, supervisión, control, tal cual lo establece, ¿no? El artículo de la LOI. Hay que tomar en cuenta que como red de consejería también hay que realizar un POA para la red de consejería. También se elige un coordinador de la red de consejería por votación, un secretario, se realiza las actas de reuniones, se trabaja activamente con las instancias externas, se realiza campañas como circuito. En este caso hemos realizado nosotros infogramas como circuito, mi circuito es el circuito 13, por ejemplo. Entonces, se hace presente el circuito 13, yo que sé, en el Día de la Discapacidad, o vamos a hacer una campaña de la cultura de paz. Es importante también que esté presente la red de consejería estudiantil, la red de consejería del circuito. Coordinar, difundir y propiciar la participación en espacio del DESE, en espacios de actualización de conocimientos, círculos de estudio, estar siempre en reuniones donde se pueda aprender de los demás profesionales, coordinar reuniones periódicas con los profesionales de apoyo del DESE, del distrito, para dar a conocer cuáles fueron las limitaciones al rato de ejecutar el POA, porque podemos poner actividades, pero en el transcurso del año nos podemos presentar con otras realidades. Es como el POA, nosotros ya lo teníamos elaborado el año lectivo anterior y que pasó de la noche a la mañana, nos tocó hacer teletrabajo, donde ya no se podía realizar las estrategias que estaban planificadas, plasmadas en el POA, porque ya cambió la realidad. Entonces ahí se hizo un reajuste, nos reunimos los líderes circuitales con el apoyo de ese, con el circuito, con el equipo de ese de las instituciones, para poder adaptarla a la realidad que estábamos en ese momento. Elaborar informes conforme a la solicitud de las autoridades, niveles descentrados. Es importante que la máxima autoridad también conozca de todos los casos, poner en conocimiento a la máxima autoridad, que se empape de los temas, de la problemática, de los casos que está atendiendo el DS, involucrarle, manifestarle lo que está pasando, para que también ayude a tomar decisiones, ayude también a ver qué solución es la mejor con X estudiante. Al finalizar el año escolar, desarrollar conjuntamente con el equipo DS el informe de qué actividades se cumplieron del POA para que sea presentado al Consejo Ejecutivo para su respectiva evaluación. Es muy, muy importante, como les manifestaba, la comunicación activa con el Consejo Ejecutivo. Muchas veces el Consejo Ejecutivo pide una planificación, tenemos que entregar la planificación semanal, o los casos, hacernos una tablita donde podamos hacer digitalmente los casos que estamos atendiendo, qué estrategia se utilizó, cuál fue la problemática presentada, qué acuerdos llegó el padre de familia, cuál fue la fecha que se le atendió al estudiante. ¿Por qué es importante? Porque ese caso puede convertirse en un caso muy grave y usted con sus verificadores que tenía conocimiento, su máxima autoridad, puede apoyar su trabajo y puede apoyar para que ese proceso sea positivo y se cumpla a cabalidad. Manual de acciones y procedimientos del Departamento de Consejería. Los proyectos de prevención y promoción algunas problemáticas infanto-juveniles. Proyectos de prevención. Tenemos violencia y violencia sexual,
uso de consumo de alcohol, tabaco, otras drogas, embarazo en adolescentes, educando en familia. Ya nos estipula el Ministerio de Educación, a veces nos anexa también cultura de paz, aquí en violencia ya tenemos lo que son rutas y protocolos, los proyectos que nosotros ya, bueno, la cultura de paz iría también dentro del de violencia, en educando en familia, dependiendo los módulos que toque como Ministerio de Educación, ¿no? Que sí nos entregan los materiales, ya sea digitales, los videos, donde tenemos que leer y ejecutar a la comunidad educativa. Proyectos los anteriores eran los de promoción, los de prevención, perdón, proyectos de promoción, proyectos de alternativas a la violencia, promoción de derechos, de deberes, buen trato, cultura de paz, una vida libre de alcohol, de tabaco y otras drogas, sexualidad integral, educando en familia. Acuerdo ministerial de atención integral de los departamentos de consejería estudiantil. Permite regular los mecanismos del Sistema Nacional de Educación para la implementación, organización y funcionamiento de los departamentos de consejería estudiantil en los establecimientos educativos públicos, fiscomisionales y particulares. Reglamento General de la LOI. El modelo de organización y funcionamientos específicos del Departamento de Consejería Estudiantil, así como los deberes y obligaciones de sus integrantes y otros aspectos específicos, deben ser establecidos en la normativa específica que para efecto emite el nivel central de la Autoridad Educativa Nacional. Como les manifestaba, en el DECE nos han cargado de muchas funciones, pero ya tenemos establecidas nuestras funciones. Algún momento hubo un comentario que decían que por qué el DECE está siendo negligente porque no está entregando las guías. No es nuestra función entregar las guías, pero si podemos de pronto de tal estudiante que no tiene conectividad y tenemos que realizar la visita domiciliaria y de paso llevar la guía, lo podemos hacer. Asimismo, la visita domiciliaria tiene una finalidad. No solo voy a la visita, le veo y ya. La visita domiciliaria es para garantizar que el estudiante esté bien, que no haya riesgo, que no haya vulneración de derechos. Todo tiene una finalidad. Pero ya la visita domiciliaria en sí ya vendría a ser ya casi la última estrategia que nosotros ejecutamos, porque el primer pionero aquí es el docente tutor. Él es el que agota las estrategias, que está a cargo de su curso, que hace las llamadas telefónicas, que ve quién no está presente, quién no está recibiendo las tareas, no está entregando el portafolio, y con un documento, quien se encarga de la conectividad y quien pide cada semana es el departamento de inspección. Pero si podemos optimizar tiempo, no puede ir, el docente fue a la visita, también fue a inspección y no se generó nada. Entonces se puede ir a inspección y se puede ir un solo departamento a la visita domiciliaria llevando un acta de compromiso, garantizando que el chico no esté vulnerado en ningún derecho. Es muy delicado ahora, hasta en esto de la pandemia. El Ministerio de Educación emite un documento que el estudiante no puede perder el año, pero sin embargo no puede desaparecerse, y si pierde el año el docente, la institución tiene que presentar un sinnúmero de verificadores. Y es importante también que el docente le pase por escrito en un oficio, que pase a la máxima autoridad y la máxima autoridad le derive a usted igual con un documento para que se realice el proceso respectivo de dicho estudiante, porque el momento que pase alguna situación, todo mundo se cubre las espaldas. Era justo un caso que tuve el día de hoy, un caso X de un estudiante que está desertor. Y hay que tomar en cuenta que la ley dice, la LOI, que hasta el 10º año de educación básica es obligatorio, y con esta pandemia es obligatorio todos los niveles, hasta tercero de bachillerato.
garantizamos que el estudiante permanezca en el sistema educativo. Si un estudiante no tiene para la conectividad, se le entrega las guías. Si un estudiante, si la madre si no hace las tareas y se ve que es negligencia, se pasa a la instancia externa, que es la Junta Cantonal, pero estamos garantizando el derecho. Y si la madre dice, no, es que ya no quiere estudiar o alguna situación, entonces, o que le va a cambiar, pero que le indique el documento que está integrado en el sistema educativo, porque somos garantistas de derechos. Algún momento, es lo que les manifestaba, los cabildos tienen sus funciones, porque supongamos que un estudiante X no asiste a la institución, es un chico desertor y no hay el documento, el proceso con todos los documentos en la institución y por coincidencia le pisa un carro y ve el cabildo. El cabildo puede pasar un informe al distrito, tiene atribuciones también los presidentes de las comunidades. O llega al programa de aulas hospitalarias y le va a decir a aulas hospitalarias, dígame en qué institución está para poder hablar con el DS y que se hagan las adaptaciones o se haga el proceso respectivo, y le va a manifestar, no, lo que pasa es que yo ya le retiré hace un año y siendo menor de edad. Entonces, aulas hospitalarias ya pasa por escrito al distrito y ya viene el llamado de atención a la máxima autoridad. La máxima autoridad al docente, si el docente dice, yo informé al DS, ¿y qué hizo el DS? Entonces, nos toca tener todos los documentos. Si es casos de negligencia, pasemos la ficha, pasemos a las juntas cantonales. Si es casos de sexualidad, de connotación sexual, a la fiscalía, de maltrato intrafamiliar, a la DINAPEN, dependiendo el caso, ¿no? Tenemos también, les quería compartir, espérenme un ratito. Ya. ¿Sí se puede ver el anexo del plan operativo? No, yo no veo nada. Ya le comparto, ¿no? Gracias. Ya. Compartir. Y ahorita ya le comparto. Ya. Aquí podemos ver, tenemos un formato de un plan operativo. ¿Sí le pueden visualizar? No se visualiza todavía, Renata. ¿Puedes compartirle, por favor? Porque ya le puse compartir. A ver, compartir pantalla. No se visualiza todavía. Ya les... de aquí les quería... No se me visualiza porque le quería... a ver, espérenme un ratito. Ya. Ahí se visualiza, no sé por qué no puedo compartir pantalla. No En se este visualiza, Renata. le puede poner, bloquear como le bloqueó la otra vez y luego me da acceso para poder compartir. Ahorita está habilitado el acceso, Renata. Revísale, por favor. Ya le... Mi computadora está con virus, creo, por eso no...
No puedo compartir, no sé por qué no me sale la opción de compartir. La opción está habilitada, Renata. Tal vez estás compartiendo desde Google. No, o sea, de Google estaba al principio, ahorita ya le puse en Word, pero no me... Ya, a ver, veámoslo ahorita ya. Parece que ahorita, ya. Bueno, no le pude compartir, ya, ahorita sí le pueden visualizar, ya. Bueno, les prometo que en la posterior charla, pues yo les podré visualizar el POA ya elaborado, porque no solamente les quiero visualizar uno, sino diferentes POAs de diferentes profesionales, del área rural, del área urbana, de escuelas anexas, que son, y de unidades educativas núcleo, ¿no? Hay que tomar en cuenta que en la ley dice que nosotros es obligación que el distrito puede darnos escuelas anexas, pero que la atención a dichos casos son cuando son casos emergentes, ¿no? Sin embargo, es difícil para el DESE poder trabajar al 100% en las dos instituciones. Inclusive hay DESES que tienen como 3 escuelas anexas más la unidad educativa, la núcleo. Entonces, imagínense lo que son 3 rectores exigiéndoles o tener que hacer matrices de las 3 unidades educativas, y es un poco difícil, ¿no? Concentrarse. Ya, este es el formato del POA que está en el modelo DESE. Claro que no es una camisa de fuerzas, depende cómo el profesional se adapte. Hay profesionales que utilizan otros formatos, pero en sí este es del modelo DESE bajado, ¿no? Aquí es donde en los ejes vamos a trabajar qué eje es y el proyecto. Anteriormente nosotros pudimos visualizar el proyecto de prevención, que venía el consumo de drogas. Aquí le ponemos en lo que es el nombre del proyecto. Como les manifestaba, podemos ponerles nombres al proyecto. Yo que sé, mi institución libre de drogas, misión, visión cero drogas. Usted le puede poner un nombre, o inclusive algo que me resultó a mí como circuito, hacer un solo POA para todas las unidades educativas. Como circuito nos reunimos y le hicimos ese POA, todas participaron activamente y salió el POA, porque es la misma realidad, es rural el sector, se asemeja casi el mismo número de estudiantes, hay las mismas problemáticas, casi es similar la realidad. Entonces realizamos un POA para todas las unidades educativas. Igual el objetivo sería el general, los específicos, las actividades que usted va a ejecutar con dicho proyecto. La población a quien está enmarcada, por ejemplo, en el OVP, ahí está, y hay los lineamientos, hay un manual de orientación vocacional donde el estudiante, donde se va a trabajar por niveles, y aquí lo vamos poniendo las actividades dependiendo los niveles. Por ejemplo, a los 10º años de educación básica, el IPPJ, es un ejemplo, ¿no? Los recursos que vamos a utilizar, el plazo de ejecución, cuándo, la fecha tentativa, los responsables, aquí siempre involucrarles a las autoridades, los indicadores de evaluación, qué esperamos de esta actividad y cómo se puede evaluar si la actividad fue cumplida o no. Por ejemplo, se me ocurre promoción, prevención, levantamiento de información, lo que es el expediente individual de cada estudiante, y en indicadores de evaluación, todos los estudiantes de la unidad educativa X ya tienen creado su expediente individual o tienen actualizada la ficha acumulativa. Ese es el indicador. El cronograma de ejecución ya lo vamos realizando dependiendo nuestra realidad, dependiendo de las actividades. Cabe recalcar que casi nunca, que hay momentos que no se va a cumplir en fechas establecidas, porque el Ministerio de Educación dice tal fecha vamos a tener un taller de
por ejemplo, de Educando en Familia, o vamos a tener tal situación y ya no va a cumplir en esa fecha, pero le podemos postergar, adelantar, pero la vamos a cumplir. O usted no sabe que quizá ese año lectivo tenga un caso de violencia sexual, que son casos emergentes y que suelen suceder, y entonces tenía planificado esa actividad, pero usted tiene que dar prioridad al caso de violencia sexual porque la ruta le establece un tiempo para que usted pueda realizar el informe de hecho de violencia, para que pueda realizar dicho proceso. Entonces aquí tenemos todo lo que es el formato del POA. El tiempo está ya en mi contra porque ya se va a terminar, pero sin embargo, para el tercer día yo voy a explicarles todo lo que son formatos, la ficha de detección, la de derivación. Hay un informe que yo que hice conjuntamente con la otra coordinadora de mi circuito que se llama informe de resultados. También les voy a explicar de qué se trata. Es muy importante para los chicos de necesidades educativas. Por ejemplo, estaba en 5º grado y pasa a 6º año de educación básica y la docente empieza desde cero. Ese informe de resultados debe de llenar la docente anterior, en donde está diciendo qué metodología utilizó, hasta dónde avanzó el niño, y le entregamos a la nueva docente. Entregamos a la nueva docente para que no empiece de cero, para que sea un antecedente y una línea de partida y empiece desde ahí a realizar las adaptaciones curriculares para optimizar tiempo y pueda conocerle un poco más. Este es un informe de resultados que a mí sí me ha dado una respuesta muy positiva. Entonces, igual yo les presentaré lo que son los expedientes individuales, la ficha que yo le adapté a la realidad. Por ejemplo, algún momento trabajé en Cayambe y la mayoría de las personas trabajaban en las plantaciones. Yo le había adaptado y le puse, dígame el nombre de la plantación que trabaja, la dirección, porque a veces se desaparecían las mamitas, pero como ya teníamos los números de teléfono de las plantaciones, me decía, por ejemplo, en Flor y Flor se llamaba una, entonces yo ya tenía la dirección, el número de talento humano y toda esa situación, entonces era más fácil poderle localizar. Entonces la ficha acumulativa también se va adaptando a la realidad, pero para la tercera reunión también vamos a hablar lo que es rutas y protocolos, vamos a hablar todos los formatos, todo lo que tenemos que presentar en auditorías, todo la documentación, los expedientes individuales y los procesos en sí que tienen que ser de los casos específicos de negligencia, de violencia, de cualquier tipo de vulnerabilidad. Ahora sí vamos a las preguntas. Muy bien, Renata, muchísimas gracias por toda la información que nos has traído la tarde de hoy. Tenemos una pregunta de Víctor Manuel Chibaja. Él está mirándonos desde Facebook y nos pregunta, ¿quién es el responsable de subir la información a la plataforma DESE? Al DEREVI, ¿será la plataforma DEREVI de los casos de violencia sexual o cuál plataforma me está manifestando? Víctor, si tal vez nos escuchas, nos puedes decir qué plataforma es la que necesitas que Renata te explique, por favor, porque solamente nos comenta quién es el responsable de subir la información a la plataforma DESE. No me dice qué plataforma es. A ver, verá, nosotros, los casos de violencia sexual, hay un sistema que se llama DEREVI, sí. Entonces, por lo común, sube el apoyo de ese, pero aquí eso depende también mucho de la zona y del distrito. Al principio subían ellos, luego nos capacitaron, nos entregaron las contraseñas, las claves, los usuarios para que nosotros podamos subir, pero sin embargo hasta ahora continuamos entregando al apoyo de ese donde llevamos todo el expediente. Con respecto
Con respecto a esta emergencia sanitaria, cada distrito, hay algunos distritos que se han creado plataformas para que los DECES suban las planificaciones diarias. Por ejemplo, de un distrito tengo yo conocimiento que todos los días a las 5 de la tarde, de 5 a 5 y media, activan esta plataforma y usted tiene que subir todas las actividades, pero ahí netamente la sube el DECE de las actividades que realizó en el día. En el distrito que yo manejo no manejamos esa plataforma. Había como el teletrabajo que le estábamos realizando los días lunes, que había un campo donde se llenaba solo el DC, pero ya venían establecidas ya las funciones que se tenía que cumplir, que decía, siguió el taller, capacitó en Educando en Familia, dio contención emocional a los casos presentados, tuvo comunicación activa con la máxima autoridad. Entonces, ese también la llenábamos nosotros, pero si me pudiera decir qué tipo de plataforma, yo le podría despejar su pregunta, pero como le manifiesto, a veces hay plataformas que los manejan o los crean cada distrito dependiendo la necesidad o la problemática de los DECES. Renata, ya nos respondió Víctor, nos dice que es la plataforma DEBI. Ah, el de Revit, ya. Ahí, verán, en mi zona lo hace el apoyo de ese, porque yo fui llevando los casos con todo el expediente, dictándole a la compañera llevaba, imprimió todo, porque hay que llevar escaneado el plan de restitución, los informes mensuales, todo el expediente, lo hace el apoyo de ese, pero sin embargo, a nosotros sí nos capacitaron para que nosotros mismos subamos los casos, nos entregaron ya las contraseñas, pero todavía no se ha cumplido de subir nosotros, todavía hay una compañerita que fue apoyo de ese y ella se ha hecho cargo de todo el distrito, eso ya depende del distrito. Si ustedes ya les capacitaron, les entregaron la contraseña, porque entregan la contraseña del apoyo de ese, pues ya les toca a cada uno subir y es muy delicado subir estos casos porque no hay que equivocarse, hay que subir tal cual, todo presuntivo, todos los informes. Pero si en el distrito se llegaron yo que sé, se pusieron de acuerdo de que va a subir el apoyo de ese, como lo hacen en otros distritos, ya depende de cada distrito. Lo que sí les digo, es importante de ley subir los casos ahí, sabemos que son los casos sexuales, de connotación sexual, es muy importante porque el rato de las audiencias le piden ese documento impreso. Gracias, Renata. Tenemos otra pregunta de Liliana Sánchez y ella nos dice, buenas tardes, gracias por el aporte. Una pregunta, ¿las rutas internas con acta de compromiso es el primer paso antes de denunciar a la Junta Cantonal por parte del DECE, por lo que el estudiante no quiere estudiar y está trabajando? Claro, bueno, yo creo que aquí hay que cumplir el proceso verbal, escrito y, como dicen, ¿no? Ya el sancionatorio. Entonces, nosotros nos sancionamos, lo que hacemos es activar la ruta, lo que hacemos es garantizar que el estudiante no esté siendo vulnerado los derechos. Sabemos que es prohibido que los estudiantes estén trabajando y también tenemos conocimiento que un sinnúmero de estudiantes lo están haciendo quizás hasta en negocios de familiares. Por ejemplo, tengo un estudiante que estaba en un negocio de un familiar en una panadería, pero y si no trabajaba, era el único sustento que estaba trabajando ahí toda su familia, tampoco podemos decir que no lo haga. Sin embargo, que garantice el derecho a la educación. Y es importante, por ejemplo, si ya vemos que el estudiante no desea estudiar, hacemos el primer paso, que es, a ver, me contacto, primero la docente me reporta el caso, no quiere estudiar, si la docente ya habló, ya le manifestó cuál fue la situación, usted coge el caso, hable con el representante legal, dígale a ver qué pasa, le manifieste no tengo internet, a ver señora, tenemos las guías, podemos ir a dejar las guías o puede venir a la institución a retirar, como mejor sea la solución. Y si de ahí manifiesta, hay que también tener en cuenta por qué no quiere estudiar. ¿Qué pasa? ¿Será desmotivación por el estudio? ¿Será que le está impidiendo alguna situación? Si ya vemos que es negligencia, una acta de compromiso, que también en el tercer día que tengamos, yo les voy a indicar la acta de compromiso del Aprendamos Juntos en Casa que tenemos de esta emergencia sanitaria, donde van los acuerdos y todo eso. Entonces,
Yo muchas veces hago las visitas ya llevando la acta y le manifiesto, hay que leerles la ruta, decirle, mire, la negligencia ya forma parte de violencia, ya está dentro de la ruta de violencia. Entonces, usted está ejerciendo violencia al ser negligente con su hijo o con su hija. Usted como madre, búsquese las estrategias. Hay momentos, hay madres que se pasa solo en el teléfono, entonces quítele el teléfono. O sea, trate de organizar el tiempo para que haga las tareas, siéntese con el estudiante hasta crear un hábito y que pueda, o sea, darle estrategias. Si ya vemos que de ahí que usted hizo el diálogo, le hizo firmar un acta de compromiso, hizo caso omiso a la representante legal, activamos la ruta de negligencia. ¿Por qué razón? Porque a final de año lectivo la mamá va a llegar y le va a decir, lo que pasa es que la institución nunca me ayudó, yo tuve un problema muy grave y la institución nunca le hizo una llamada telefónica a mi hijo, yo no le conozco a la DS, nunca me mandaron las tareas, pueden presentarse un sinnúmero inclusive de alteración de información verbal de parte de los representantes que se da en muchos casos. Entonces, usted su respaldo tiene que decir, yo le hice la visita en tal fecha, le leí la ruta, aquí está su firma, aquí está el acta de compromiso y aquí está remitido a la Junta Cantonal. La Junta Cantonal es una instancia que para mí, chuta, es bueno, es positivo, porque he tenido reuniones y me han manifestado, tú remíteme los casos aquí a la Junta. Si yo no hago, me sancionarán a mí, pero tu función es entregarme los casos de negligencia. Gracias, Renata. Esperamos que hayamos cumplido con la pregunta. Tenemos también a Carmen Paneluisa, que nos pregunta que quisiera saber si los formatos del manual del DC se pueden seguir utilizando en esta modalidad en la que estamos actualmente. A ver, perdón, estaba leyendo, perdón, ¿me puede repetir? Claro. Carmen Paneluisa nos pregunta si los formatos del manual del DC se pueden seguir utilizando en esta modalidad virtual. Bueno, hay que evaluar los casos. Por ejemplo, no sé, los casos de, no sé ustedes en sus distritos. En mi caso, por ejemplo, hubo un acuerdo que los DECES ya tienen que estar integrados en las instituciones educativas. Entonces, al estar en la institución educativa, se les está adaptando los formatos. Lo que sí hay es una acta de la emergencia sanitaria, del Aprendamos Juntos en Casa. Sí hay esa acta hay para los padres de familia, donde ellos mismos llenan con puño y letra los acuerdos, los compromisos, y ahí dice de acuerdo al plan Aprendamos Juntos, del portafolio o de tal tarea que tenía que entregar, usted faltó a tal reglamento, está siendo negligente con su hijo, sí hay esa acta, y se le da una copia a la mamita porque esa acta se convierte en documento el rato de entregar a la Junta. También, por ejemplo, al menos en mi caso, que están llegando los padres de familia, también les estoy haciendo firmar que les estoy atendiendo, porque ese es un verificador de mi trabajo. Entonces, los formatos en su mayoría sí aplica en la emergencia sanitaria, que tenemos que modificarles, hay que modificarles, pero no en todos los casos. Gracias. Tenemos también una pregunta de un asistente en Facebook, Carlos Chico, nos pregunta ¿cuál sería la participación del DC en el proyecto educativo institucional en la dimensión de consejería estudiantil? ¿Cuál es en el PI? Sí, en el PI. Ya, verá, nosotros tenemos funciones específicas en el PI, y en el PI, en el PI tenemos que hay un componente de las adaptaciones curriculares, donde un componente que el DC tiene que llenar lo que son las adaptaciones curriculares, pero eso va enfocado a nuestras funciones. Como el PI ya es interno, como son comisiones, también le ponen con coordinadores de algunas áreas donde el DC tiene que reforzar, pero más va enfocado a adaptaciones curriculares. Muchísimas gracias, Renata, por habernos acompañado en esta tarde. Alcanzó Ignacio Naula a formular su pregunta. Vamos a culminar con ella.
Nos dice, buenas tardes, mi pregunta es que tiene una niña con necesidad educativa especial, se encuentra en 8º año, pero está con el 52% de discapacidad, pero nos dice que debemos entregar, igual que otros jóvenes, las tareas, pero hasta el momento no conocemos el informe de cómo fue desde el 2º hasta 7º de básica. ¿Qué puede hacer en este caso, Renata? Ya, a ver, déjeme leer. Dice, tengo una niña con necesidades. Ignacio, ¿usted es DESE o es docente? Ah, ya, usted es docente. La niña, verá, usted como docente tiene la obligación de pedirle al DESE un informe de avances de la niña o que le explique el expediente de la niña, los diagnósticos de la niña. Y ahora, pues, las tareas. Por ejemplo, a ver, si tiene la chica tiene discapacidad, ¿qué tipo de discapacidad tiene? Tal vez intelectual o qué, ¿cuál es el diagnóstico que usted tiene conocimiento? Ya, intelectual. Entonces, verá, el proceso es fácil. La chica tiene que tener el informe de la UDAI, en donde en ese informe de la UDAI le manifiestan que si tiene que hacer adaptación curricular grado 1, grado 2 o grado 3. En este caso, yo presumo que tendría que ser un grado 3, pero la UDAI ya le da las recomendaciones, por ejemplo, en qué áreas está más afectada y la competencia curricular que usted debe trabajar. Por ejemplo, el informe como fue, por ejemplo, está en 8º año de educación básica y en la UDAI le dicen que la competencia curricular en matemáticas es de 6º grado. Entonces hay que a ella hacer un DIAC y el contenido tiene que en matemáticas ser de 6º. Por lo común siempre se trabaja en matemáticas y en lengua de años inferiores. Entonces usted como docente puede hacerle un oficio por escrito al coordinador del DESE y con una copia a vicerrectorado manifestándole que por favor se le explique el caso de la chica, que si es que tiene informe de la UDAI, que por favor le entregue, si no tiene, que por favor se le derive a la UDAI para que ese documento con las recomendaciones usted las pueda ejecutar de la mejor manera. Muchísimas gracias, Renata. De esta manera cerramos este webinar, el segundo webinar de estos 4 que vamos a seguir trabajando a lo largo de la semana. Les esperamos entonces el día jueves a las 5 de la tarde para seguir hablando con Renata y aprendiendo todo acerca del buen manejo de este departamento tan importante como es el DESE. Les agradecemos a cada uno de ustedes por habernos acompañado y les invitamos mañana al webinar con Mauricio Hidalgo a las 4 de la tarde para aprender a desarrollar tus habilidades, tanto profesionales como personales. Así es que no pueden perderse este webinar mañana a las 4 de la tarde. Y el día jueves vamos a estar nuevamente con Renata para el tercer encuentro dentro de este maravilloso tema del manejo del DESE. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche. Hasta la próxima. Gracias, Renatita. Gracias, muy amables. Hasta luego. Gracias.